Que el Señor los bendiga, los llene de su Espíritu Santo, que salgan transformados. Hermoso día el Señor nos regaló. ¿Qué les parece si arrancamos orando para darle este tiempo al Señor? ¿Está bien ahí el micrófono? Hice el lío. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias primeramente porque, Señor, nos viste con amor eterno, nos elegiste y por eso, Señor, hoy estamos acá reunidos para poder escuchar de tu palabra, para poder recibir lo que vos tenés para nosotros, para animarnos, para fortalecernos, para ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor, y poder enfrentar la vida de una manera diferente. Ahora ya no estamos solos, ahora vos estás con nosotros. Pero sobre todo, Señor, gracias porque nos sacaste del reino de las tinieblas, Señor, y nos llevaste al reino de la luz. Gracias por esa salvación tan grande, Señor, que hoy tenemos esa esperanza de que un día vas a venir, nos vas a buscar y vamos a reinar con vos, Señor, en los lugares celestiales. Gracias, Jesús. Gracias por lo que hiciste por cada uno de nosotros. Por eso te entregamos nuestras vidas, te entregamos este tiempo, entregamos nuestras mentes, Señor. Sujetamos todo pensamiento, Señor, a tu palabra. Padre, que no haya nada que nos distraiga, Señor, cualquier espíritu inmundo, Señor, que quiera distraer, que quiera traer opresión, que quiera traer dolor, ahí en lo físico, en el nombre poderoso de Jesús, lo echamos fuera porque no tiene nada que ver acá en este lugar, porque este lugar es santo y vos reinás en este lugar y reinás en nuestras vidas, Señor. Por eso te entregamos este tiempo, para que obres conforme a tu voluntad y para que nos hables. Queremos escuchar tu voz, Señor. Queremos ser dirigidos. Y por eso oramos en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Cuando veo la Biblia puedo ver que hay dos clases de tormentas. Pueden haber más. Yo me enfoco en dos clases de tormentas. Y la primera tormenta puede ser esa tormenta que es consecuencia de aquellas cosas malas que nosotros hacemos. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Jonás. Jonás, ¿se acuerdan la historia? Dios lo manda a Nínive y él, ¿para dónde fue? Para Tarsis. Y él agarra, no quiere ir, se compra el boleto del barco, se sube al barco, empieza a navegar para Tarsis. ¿Y qué se levantó? Una gran tormenta. Ahí empiezan a echar suertes y la suerte cae sobre Jonás y dicen: Jonás, vos sos el culpable de esta tormenta. Jonás acepta eso y ¿qué hace? Se tira del barco. Y cuando se tira del barco, ¿qué pasó? No hay más tormenta. Se fue la tormenta. Tormenta por la consecuencia de lo que Jonás había hecho. Pero también podemos ver otras tormentas, que son tormentas para nuestra edificación. Tormentas que son para que nosotros podamos crecer, madurar y que la gloria se la lleve el Señor. Podemos ver ahí en Mateo 8, no lo busquen. En Mateo 8, ¿se acuerdan? Jesús, ¿qué les dice a los discípulos? Vamos a pasar al otro lado. El Señor da una palabra certera, vamos a pasar al otro lado. Y cuando estaban en el medio de la barca, Jesús estaba cansado, se durmió una siestita, ¿y qué pasó? Se levantó una tormenta.
Y los discípulos se empezaron a poner nerviosos, empezaron a gritar, empezaron a clamar y lo despertaron a Jesús. ¿Y qué le dijeron? Jesús, levántate y hace algo porque acá... Y Jesús, sin mirar la tormenta, ¿qué hizo? Hombres de poca fe. Si yo ya dije que íbamos a pasar al otro lado. Eso no lo dijo, lo digo yo. Si ya la palabra fue dada. Hombres de poca fe. Y ahí Jesús reprende el viento, reprende las olas, todo vuelve a la normalidad y llegaron al otro lado. Entonces pudieron ver ahí la mano de Jesús. La gloria se la llevó Jesús. Él está en control de la creación. Ahora quiero que busquemos otra tormenta que vamos a ver ahora. En Mateo 14. En Mateo 14 hay otra tormenta y le puse como título a esta palabra, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? Tenía varios títulos. Podría ser ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es tu miedo? ¿A qué le temes? Mateo 14, ¿lo tienen? Versículo 22 en adelante. Dice... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Dónde venía Jesús? Sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Subraya ahí esa palabra, turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Subraye miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, subraye miedo ahí. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Se fue la tormenta. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. En esta situación podemos ver que Jesús va más allá de Mateo 8. Jesús ahora ya en la primera enseñanza les había dicho, yo voy con ustedes, les doy una palabra, vamos a pasar al otro lado, y se duerme. Y viene la tormenta, les enseña, ustedes tienen ahora el poder de hacer que una tormenta pare. Así que confíen en eso. Confíen en la palabra mía, dice Jesús. Y ahora en esta enseñanza va más allá. A él los manda a los discípulos adelante. Vayan ustedes, vayan solos. Yo me quedo acá. Yo los alcanzo. Pero vaya. ¿Y qué pasó? Vino una tormenta.
Había que poner en práctica en ese momento la palabra de Jesús. Había que poner en práctica esas enseñanzas. Había que poner en práctica esa palabra que leímos en la semana. Había que poner en práctica la palabra del domingo anterior. ¿Quién es menos mosca y más abeja en esta mañana? Ajá. Para los que no vinieron el domingo pasado, está en YouTube. Comunidad Cristiana Renuevo de Vida, véanla. Menos mosca y más... Miren, hoy no hay moscas, ¿vieron? No las vamos a llamar, pero no hay moscas hoy. Ustedes no saben, el domingo pasado esto estaba lleno de moscas. ¿Por qué? Porque hablábamos de las moscas. Y no va a haber tormenta porque está el día hermoso, así que no se asusten. Pero en la semana... hay que poner en práctica esta palabra. Yo se los digo porque cada vez que predico, antes, durante o después, tengo que poner por obra la palabra que predico. No es solo hablarlo. El Señor a mí me prueba todos los domingos, todos. Semana antes o semana después. Y ahí, y me acuerdo de la palabra. No, ya está. Ahora, entonces Jesús no está en la barca, están ellos ahí, tienen que poner en práctica todo lo aprendido. Pero quiero que podamos empezar a analizar esta historia y quiero preguntarte, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es tu barca? ¿Qué es una barca? Ahí traje unas fotitos. ¿Cuál es tu barca? ¿Qué es la barca? La barca, podemos entender que es ese lugar donde yo tengo seguridad. Si estoy dentro de la barca, estoy seguro. Estoy yendo hacia otro lugar de una manera segura. La barca es esa situación donde yo me siento cómodo. Si tuviésemos que ir nadando al otro lado, no es lo mismo que ir en barca. Vamos cómodos, sentaditos, a ir remando, ¿no? Es esa situación que nos da comodidad, la barca. La barca es ese lugar donde no me quiero bajar porque es lo conocido. Es lo conocido. Si yo me bajo, ¿qué hay en el agua? Ahí no sabemos si hay pececitos, si hay tiburones, no sabemos. Entonces, estando dentro de la barca, estamos en el lugar seguro, cómodo, estoy protegido, ahí es donde me siento seguro. Esa es la barca. Ese es el lugar donde me aferro cuando hay tormentas, cuando uno puede ver que se levantaban las olas. ¿Qué estarían haciendo los discípulos? ¿Cantando aleluya? No, ¿dónde tendrían las manos? Agarradas ahí en la madera, ¿no? En el borde, para no caer. Entonces es el lugar donde me aferro cuando estoy viviendo una tormenta. La barca es ese lugar donde yo creo que estoy pisando algo firme y no me quiero mover. Creemos que estamos pisando algo firme, ¿no? Es madera, es sólida. Pero ¿dónde está la barca? En el medio del agua, ¿no? Por eso dije, creemos que estamos pisando firme. Esa es la barca. Así que la pregunta en esta mañana, ¿cuál es tu barca? ¿Cuál es ese lugar donde te sentís cómodo y no te querés mover? ¿Cuál es ese lugar donde te aferrás cuando hay problemas? ¿O quién es esa persona llamada barca a la cual te aferrás cuando hay problemas? Cuando tenés miedo, ¿cuál es tu barca? ¿Quién es tu barca? ¿Hacia dónde te aferrás? Ahora, cuando salimos de la barca, cuando bajamos de la barca, podemos experimentar algo sobrenatural de Dios. Estando en la barca,
no lo vamos a poder experimentar. Solo cuando bajamos de esa barca, ahí es donde podemos caminar sobre las aguas. Estando dentro de la barca, no lo vamos a poder experimentar, no lo vamos a poder vivir, no lo vamos a poder manifestar. Vamos a estar atrapados en ese lugar. Hay barcas que son más grandes y barcas que son más chiquitas. Hay barcas que se mueven más y hay barcas que son tan grandes que nuestra seguridad es plena y no nos vamos a querer bajar nunca. Yo no sé cuál es tu barca en el día de hoy, a qué te estás aferrando, pero cuando nos quedamos en la barca, ahí nos alejamos de la posibilidad de estar viviendo eso sobrenatural de Dios, eso que Dios quiere que nosotros tengamos. Hablando en la semana con una persona, le daba una nueva mirada sobre un pasaje. Y cuando nosotros entendemos que cuando Dios hace a Adán y Eva, los hace perfectos, ¿no? Varón y varona los crea, varón y hembra los crea. Y fíjense que tienen el mismo nombre, y les dio la potestad de poner nombre a los animales, algo que le correspondía solo a Dios. ¿Me van siguiendo? Cuando el hombre peca, ¿qué pasó? Fue destituido de la gloria de Dios, fue separado, y ahí viene lo que dice, la mujer se va a enseñorear del hombre, o sea, la mujer va a creer que sabe todo. Se los digo y el hombre se va a enseñorear de la mujer, o sea, el hombre ¿qué va a hacer? La va a tomar por la fuerza. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Ese no fue el diseño de Dios. Dios no nos creó de esa manera. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, nos vuelve a poner en el Edén. Nos vuelve a dar esa posibilidad de ponerle nombre a las cosas. ¿Dónde estamos sentados hoy? En lugares celestiales. ¿Y qué se hace en los lugares celestiales? ¿Estamos sentados ahí tomando sol, tomando mate? ¿No? ¿Qué se hace en los lugares celestiales? Se gobierna con autoridad, se gobierna con las leyes que Dios ya estableció. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo nosotros mismos a veces nos maldecimos? Fuimos creados de esta manera. No fuimos creados de esta manera. Fuimos creados perfectos. El pecado y nuestra naturaleza pecaminosa nos llevó a ser como somos, pero hoy con Cristo Jesús nos vuelve a poner en el primer lugar. ¿Se dan cuenta? Cierro paréntesis porque no se ve. Para vivir la sobrenaturalidad de Dios, ahí está. Muchas veces cuando nos quedamos en la barca, no vamos a poder vivir todo esto. Creemos que estamos gobernando desde la barca. Creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿a dónde va la barca? A donde el viento la lleve. ¿Se dan cuenta? Pero creemos que estamos firmes, creemos que estamos seguros, creemos que estamos bien. Pero nos estamos perdiendo esa sobrenaturalidad de Dios a través nuestro y en nosotros. Fíjense qué importante que es bajarse de la barca, no quedarse cómodo, no quedarse ahí aferrado a algo terrenal. Me acuerdo cuando vivía con mis padres, al lado había unos vecinos y el marido le pegaba a la mujer. Nosotros por estar pegados escuchábamos todos los gritos. Y un día sale y tenía 3 costillas fisuradas.
como era recurrente y constante, una vez le pregunté, le digo, ¿pero por qué te quedás? Porque ella se quería ir, siempre estaba diciendo que se quería ir. Tenía una hermana en España, en las Islas Canarias, y se quería ir, pero no tenía plata, no sabía cómo hacer. Y un día le dije, bueno, le digo, si es por el pasaje no hay problema. No hay problema, yo te lo pago. Pero tomá una decisión, no podés seguir así. Y ella no se quería ir, quería seguir viviendo eso, su barca. Esa era su seguridad. No sabía qué iba a pasar en España. La hermana la recibía, pero era empezar de nuevo, era empezar otra vida, era empezar una vida alejada de los hijos, una vida que le traía incertidumbre. Entonces, esto es lo seguro, esto es lo conocido. Esto es lo que ya estoy acostumbrada y me quedo acá. No quiso bajarse de la barca, se quedó. Esa era su barca, la seguridad de su casa. No quiso bajar por miedo. Y la barca es ese lugar que nosotros empezamos a tener seguridad, empezamos a tener comodidad, empezamos a vivir no queremos vivir esas situaciones que son desconocidas. Cuando queremos renunciar a un trabajo porque no nos gusta, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser el trabajo nuevo? Y hay una frase, ¿no?, que encierra todo eso: más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces ahí la pensamos, Ese es el lugar donde estamos cómodos y no queremos sufrir, no queremos movernos. Entonces, ¿cuál es tu barca? Te animo a que puedas pensar en esta mañana, que cierres tus ojos 5 minutos, 1 minutito, 5 segundos. ¿Cuál es tu barca? Deja que el Espíritu Santo te guíe. Si no sabes cuál es tu barca, fíjate cuál es tu miedo, fíjate cuál es tu temor. Y ahí vas a poder saber cuál es tu barca. ¿A qué le tenés miedo? Bueno, ahí está tu barca. Tal vez le tenés miedo al cambio, tal vez le tenés miedo al qué dirán, tal vez le tenés miedo a lo desconocido. ¿Qué puede pasar si hago esto? ¿Qué puede pasar si no lo hago? ¿Qué puede pasar si me bajo de la barca? ¿Qué estoy dejando? ¿A quién estoy dejando si me bajo de la barca? Entonces, como nos produce miedo, como nos produce temor, no queremos bajar. Estamos ahí, nos aferramos a la barca. Ahora, yo no sé cuál es tu barca, pero tu barca puede ser tu trabajo, tu barca puede ser tu familia, tu barca puede ser tu casa, tu barca puede ser tu esposo o tu esposa. Es ese lugar que te da seguridad y te da miedo dejar. Y eso es lo que en algún momento fue de bendición. Hoy, con el correr del tiempo, hoy se transforma en algo que te da seguridad y no lo querés dejar. Eso que en algún momento fue de bendición, hoy está siendo un estorbo para que sigas creciendo y avanzando. A veces vemos que el miedo empieza a gobernar. Y yo veo 4 veces la palabra miedo en esta historia. 4 veces. Miedo, temor, no tengan miedo. Y tuvieron miedo. Y dieron palabras de miedo.
¿Cuántas veces hablamos y decimos cosas porque en realidad, ¿qué nos está gobernando? El miedo. Dice que daban palabras de miedo. Ojo, agárrate fuerte. Ojo, porque afuera está mal. Ojo, porque hay inseguridad. Ojo con esto, ojo con lo otro. Ojo, ojo. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos miedo. El primer sentimiento negativo que nosotros podemos ver en Adán y Eva fue el miedo. Dice que Dios se paseaba y después que pecaron, ¿qué pasó? Tuvieron miedo. ¿Y el miedo a dónde los llevó el miedo? A esconderse. Dice que Dios los buscaba y no los encontraba. Y dice, ¿dónde están? Estamos acá, escondidos. ¿Por qué? Porque tuvimos miedo, dice. El miedo nos gobierna. Tuve miedo. Ese es el primer sentimiento negativo que entró en el ser humano. Y yo me imagino a Satanás, cuando los hace pecar, cuando ve ese sentimiento negativo, dice, ya está, no hago más nada. El miedo los va a gobernar. El miedo los va a alejar de Dios. El miedo va a hacer que se escondan. Yo no hago nada. Ya está. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Satanás. Satanás hizo que pase esto, Satanás hizo que pase lo otro. Y somos nosotros que nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Miedo. El miedo empieza a gobernar nuestras vidas. Podemos ver muchísimas historias. Había notado David cuando tuvo miedo porque le dijeron, este no era David el que cantaban, Saúl mató a 1000 y David mató a 10.000. Y estaba en la tribu de Gad, estaba en la tierra de Gad, y dice que tuvo miedo. Y seguido a eso dice, y cambió su conducta. Y ahí se fue a esconder a la cueva de Adulam. Se hizo pasar por loco y se fue. Cambió su conducta. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. ¿Cuántas veces nosotros empezamos a vivir una vida diferente a lo que en realidad somos nosotros? ¿Por qué? Porque nos gobierna el miedo. Nos gobierna el miedo. Cuando el miedo no existía en el Edén, todo era felicidad, todo era gozo, una vida con sentido, con significado, con relevancia. Pero cuando vino el pecado, vino el miedo. Y ahí cambiaron su conducta. El miedo se encarga de destruir a las personas. El miedo paraliza, no te deja avanzar. El miedo te hace esconder. El miedo te ciega. No ves bien o ves diferente a lo que es. ¿Por qué? Porque estás siendo gobernado por el miedo. Te hace aferrar a esa barca, alejándote de la posibilidad de tomar lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque no lo ves. Estás viendo miedo, y el miedo te paraliza. Nuestro corazón puede estar lleno de miedos, lleno. Miedo a la oscuridad, miedo a las tormentas, miedo a que me roben, miedo a quedar desempleado, miedo a la enfermedad. ¿Cuántas veces vamos al médico para que nos hagan análisis? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de tener algo. Tenemos una doctora acá. Los médicos mismos a veces dicen, no tenés nada. Sí, me duele acá, haga. Los echan a veces los doctores. Vaya ahí, hay algo. A veces le dan una pastillita de menta y la persona dice, ahora sí estoy bien. Con ese remedio que me dio, miedo. Personas con miedo. Miedo a la soltería. No vamos a mirar a nadie porque después va a decir, ¿me miraste a mí cuando dijiste eso? No vamos a mirar a nadie. Pero hay miedo a la soltería. Entonces, ¿qué pasa cuando hay miedo a la soltería? Lo primero que viene es, ¿no? Y este es de Dios. O esta es de Dios. Y después, consejería, hay que remarla después, ¿no?
Bueno, nos quedamos ahí. Ahora, fíjense que la tormenta era antes y después de que Pedro baja de la barca, era la misma. No modifica la tormenta siempre fue la misma. Sin embargo, cuando los discípulos ven a Jesús, ¿qué ven? Ven un fantasma. Estaban en la misma tormenta. Veían una tormenta, pero de repente vieron a Jesús. ¿Y qué les dio miedo? Un fantasma. Un fantasma. Fíjense que no lo pudieron ver a Jesús, del miedo que tenían. ¿Y cómo lo vieron? Como un fantasma. Vieron una luz que venía. Yo me imagino a las 3 de la mañana en un bote y que venga algo, ¿no? Papá, o sea, otra que vamos a dejar de mirar la tormenta para mirar el fantasma. Sin embargo, tuvieron miedo. Por eso no pudieron ver a Jesús. Tenían miedo. Y tal vez la oscuridad, tal vez esa oscuridad de estar en esa barca, en ese lugar conocido, fíjense que ellos eran pescadores, eran personas que para ellos el agua, las tormentas eran comunes, era normal en ese lago salir con el día así y a los 10 minutos una terrible tormenta. Ellos estaban acostumbrados. Sin embargo, estaban siendo apoderados por el miedo. Por el miedo. No hicieron nada. Lo que no era normal es que algo se acercara en medio del mar y venga caminando y no pudieron reconocer a Jesús. Esto no es normal. Nosotros estamos acostumbrados a esto. Y sin embargo no pudieron ver a Jesús. Y esto es algo que nosotros podemos ver en las personas. Cuando están viviendo en oscuridad, cuando están viviendo en tormentas, no pueden ver la salida. No pueden ver que Jesús viene a traerles una solución. No pueden ver. ¿Por qué? Porque están siendo gobernados por el miedo. Prefiero lo conocido a lo que Jesús me puede dar. Es un fantasma para mí, es algo que no estoy viendo, no sé lo que me va a traer, no sé lo que me va a pedir. Esa es una respuesta que muchos dan, no porque me va a pedir todo, mi vida, morir a mí, y no quiero. Quiero seguir con mis pensamientos, quiero seguir haciendo eso malo, quiero seguir. Entonces, no veo la salida en Jesús. Lo que Jesús me da, no lo veo. Pero Él es la luz verdadera que viene caminando hacia nuestras vidas. Él es el que viene a iluminar esas tinieblas en las que vivimos. Él es el que viene a traer luz. Él es el único. No existe otro que pueda alumbrar nuestras vidas como Cristo Jesús. Muchas veces buscamos la salida en una tarotista que me diga ahí a ver cómo va a ser mi futuro, que me dé seguridad de lo que va a venir. Muchas veces vamos a buscar esos lugares para que nos digan. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Entonces ahora con esa palabra voy más seguro. O me aferro al Gauchito Gil, me aferro a Gilda, me aferro a todos los santos, ¿no? Y le pedimos, pero seguimos en la misma oscuridad, porque no estamos viendo que la luz verdadera es Cristo Jesús. Él es la luz verdadera. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención ¿en quién? En Cristo Jesús. Él es el único que nos puede redimir. Él es el único que nos puede justificar, que nos puede volver a ser justos delante de Dios. No hay otro. Por eso es pérdida de tiempo cuando le pedimos
a alguien que no sea Jesús, porque no nos va a ayudar. No es la luz verdadera, el único es Cristo Jesús. Por eso Jesús mismo dijo en Juan 8, yo soy la luz del mundo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, fíjense, dice, no andará en tinieblas. Cuando tenés a Jesús, no vas a andar en tinieblas. Vas a poder ver, vas a poder dejar el miedo de lado. Y ahora vas a poder ver, vas a poder escuchar, vas a poder ir hacia donde Jesús te está diciendo que vayas. El que me sigue, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Tendrá la luz de la vida. Él es el que vino a traer vida y vida en abundancia. Vida en abundancia es vida plena, vida gozosa. Y muchas veces sí tenemos vida, pero la vida abundante, ¿no? No la tenemos. ¿Por qué? Porque estamos en la barca todavía. Seguimos aferrados a cosas materiales, seguimos aferrados a pensamientos, seguimos aferrados a maldiciones que nos han hecho. Seguimos aferrados a todas esas cosas, entonces la vida abundante no la tengo. ¿Por qué? Porque está afuera. Tengo que bajar de la barca para tener esa vida abundante. Vamos llegando a fin de mes ahí con lo justo, arañando con las fuerzas, arañando con el dinero, arañando en lo espiritual. ¿Y cómo estás? Agotado, así. No doy más, ¿no? Estoy cansado. Y Jesús vino a este mundo, ¿por qué? Porque estaba en tinieblas. Este mundo es un mundo de oscuridad. Cuando nosotros nos fijamos en las cosas de este mundo, nos estamos fijando en las cosas de la oscuridad. Y lo más loco es que muchas veces nosotros dejamos entrar esa oscuridad a nuestras casas. A través de las series, a través de las novelas, a través de la pornografía, a través del alcohol, a través de las propagandas. Las propagandas nos hacen sentir miedo, porque si yo no tengo el último teléfono, no soy alguien. Me acuerdo una vez, prediqué que el miedo muchas veces nos rige en nuestras vidas. Y yo les pregunto, cuando ustedes abren el placar, ¿cómo lo ven? Lleno de ropa, ¿no? Está lleno de ropa. Ahora, los maridos. ¿Qué es lo que las mujeres todos los domingos a la mañana dicen? No tengo que ponerme. ¿O no? No tengo que ponerme. Digo decir, pero si está lleno ese placar, se cae de ropa ese placar. Algunos se nos cae porque está desacomodado, pero hay ropa. Ponete este. No, ese me lo puse el viernes. Ah. ¿Y este? No, ese me lo puse el jueves. ¿Y ese? No, ese fui al casamiento de tal. Ya me lo vieron, ¿o no? Ah, las mujeres se ríen porque saben que es así. Es así. Ahora, ¿eso qué es? Miedo. Miedo al qué dirán. ¿Qué dirán si me vengo? Bueno, yo siempre me vengo con los 3 mismos pantalones, así que eso... Pero, ¿qué va a decir si me pongo el mismo vestido uno y otro domingo? Este pastor es... ¿no? De hecho, ¿qué me regalan a mí para mi cumpleaños? Ropa. ¿Por qué? Pero yo sin miedo acá, tranquilo. No hay problema. Sin miedo. Pero muchas veces gobierna el miedo. Entonces tenemos que cambiar el auto porque si no ya nos van a decir qué auto feíto ya que tenés. Tengo que cambiar el teléfono. Todas las noticias, las publicidades nos van llenando de miedo. Ni hablar de los noticieros. Si fuera por los noticieros no podemos salir a la calle, porque ya hasta los policías hacen desastre, ¿no? No vamos a generalizar, pobre, pero... entonces, ¿qué hacemos? La barca. No salimos. Me encierro en mi barca, Pero Jesús es la luz
que alumbra la oscuridad. Él sabe por la tormenta que vos podés estar pasando. Podés estar pasando una tormenta de adicción, podés estar pasando una tormenta de deudas, de soledad, de miedos. Pero si dejás que Jesús entre a tu vida, Él va a alumbrar tu vida y ahora vas a poder empezar a ver y a enfrentar esas adicciones, esas deudas, esos miedos, porque Cristo está con vos y Él alumbra todo eso. Muchas veces nosotros somos odiados, por poner una palabra. ¿Por qué? Porque cuando vos estás del otro lado podés ver. Y cuando vos le decís a alguien, mira, me parece que el problema está acá, ¿qué pasa? No les gusta. ¿Por qué? Porque la persona que tiene miedo, que tiene problema, no lo ve. No lo ve. Entonces muchas veces vamos a ser odiados, vamos a ser rechazados, porque vemos. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque Jesús dice, ojo, primero mirá tu viga, no la paja del ojo ajeno, ojo. Entonces tenés que tener la luz, tenés que tener a Cristo y estar muy bien para poder decir así. Ahora, el problema es cuando no queremos bajar de la barca, porque tenemos miedo por el qué dirán, por vergüenza. ¿Y saben cuál es la única manera de crecer? ¿Saben cuando realmente nosotros como cristianos crecemos? Cuando bajamos de la barca. Estando en la barca no crecemos. Yo no sé hace cuánto que sos cristiano. Puede ser hace 20 años cristiano de toda la vida, o hace 10 minutos que recibiste a Cristo en tu corazón. Pero si no bajaste de la barca, no creciste. No vas a crecer si no se baja de la barca. Hay que tomar esa decisión, bajar de la barca, si no nos vamos a quedar en el mismo lugar ahí, donde están los problemas, donde ahí podemos, cuando bajamos de la barca vamos a poder enfrentar todos esos problemas. Estando dentro de la barca no vamos a poder solucionar nada. Creemos que lo solucionamos, pero no vamos a poder solucionar nada. Lo único que vamos a hacer, hay un dicho que dice, no hay problema que dure 100 años, ¿no? Ni cuerpo que lo resista. Lo único que hacemos cuando estamos en la barca es que el problema esté hasta que pase en algún momento. En algún momento va a pasar. Pero no vamos a crecer como personas en Cristo que somos. El domingo pasado estuvimos viendo que cuando Cristo viene a nuestras vidas tenemos que empezar a ser transformados. Y eso es un proceso. Ese ser transformados es cuando nos bajamos de la barca. Cuando bajamos de la barca, avanzamos en esa transformación. Mientras me quede en la barca, no soy transformado. No voy a ser transformado. Así que si te aferrás ahí de la barca hasta que la tormenta pasa es porque tenés miedo, no te animás. Tenés miedo al fracaso, tenés miedo que te salga algo mal. Ahora, ¿se imaginan a Pedro? Ahí Pedro como un buen argentino. Pedro ahí agarra y se baja y se hunde, ¿no? ¿Qué hubiese hecho un Pedro argentino? Se vuelve rápido a la barca y dice, no, quería ver cómo estaba el agua, quería mojarme un poquito, porque es que acá hace un calor, muchacho, ¿no? No va a hacer cosas que digan, Pedro, ¿qué pasó? ¿Te equivocaste? No me equivoqué, me tiré a propósito. Lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero cuando Pedro se baja, el agua estaba duro, porque caminaba arriba del agua. ¿Qué hubiese pasado si se tiraba de cabeza? Se las dejo para que la piensen, no sé. Muchas veces nosotros creemos, y volvemos a la barca enseguida, porque nos dimos un cocazo, ¿no?
pero nunca lo vamos a reconocer. Nunca lo vamos a reconocer. Porque hay miedo al fracaso. Uno lo puede ver, ahí están las moscas. Uno lo puede ver, tenés que hacer esto. Yo no sé hacer eso. Miedo. ¿No? ¿Qué te parece si empezás a dar vos la escuela bíblica? Yo no. Miedo. ¿Qué te parece si colaborás con él? Yo no sé hacer eso. Miedo. Nos gobierna el miedo. Miedo al qué dirán. Miedo a arriesgarnos. Miedo a equivocarnos. Miedo a equivocarnos. ¿Se imaginan si yo tuviese miedo a equivocarme? No digo nada más. Pero tenemos miedo. Entonces, como el miedo nos gobierna, no hacemos nada. No lo hacemos, que lo haga otro. Que lo haga otro que sepa, que lo haga otro que sabe. Entonces, son poquitos los que sirven, son poquitos los que se animan, son poquitos son los que bajan de la barca y empiezan a crecer. Lo más cómico es que después se enojan, porque ellos crecen y nosotros no. Entonces, ¿por qué siempre a él? Pues, bueno, porque baja de la barca. Tenemos que animarnos. Se nombra a Pedro porque él enfrentó la solución. Es el único que se los nombra. Fue el único que bajó de la barca. Y mientras él baja y se arriesga, hay 11 fracasados que están ahí adentro de la barca. ¿Se dieron cuenta? Hay 11 que están mirando a Pedro. A ver cómo le va a Pedro. Y si le va bien, de última vamos todos. ¿No? Los cristianos mosca. Que vaya él primero. A ver, Pedrito, vos que sos argentino, vaya. Bájese de la barca. 11 fracasados mirando cómo Pedro se podía llegar a equivocar. 11 fracasados mirando a un Pedro que se arriesga a algo más, que toma lo sobrenatural de Jesús. Jesús, si sos vos, decime que vaya, yo voy. Vení. Se tiró Pedro ahí. Imagínense que había tormenta, la barca se movía, ¿no? Nosotros nos imaginamos que Pedro hace así, y hace así, y va caminando. Si la barca, el viento y todo lo demás, ¿cómo se bajó? Se habrá tirado Pedro. Y me paro y avanzo, qué sé yo. Y los 11 ahí mirando, 11 miraban desde arriba, no se quisieron bajar. El que se queda en la barca de esta sociedad es el que te dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Te hicieron eso? Ahora no le hables más. ¿Se portó mal? Echalo. Esos son los que están dentro de la barca, los que reaccionan a lo que el mundo nos ofrece. Pero los que bajan de la barca ahora empiezan a contestar sobrenaturalmente. ¿Te hicieron algo? Bendecilo. Porque eso es lo sobrenatural de Jesús. Te pegaron en la mejilla, poné la otra. Y entiéndase en el contexto, no es que hay que poner siempre la otra mejilla. Eso es lo sobrenatural de Jesús. Eso es andar en la luz. No estar en lo que el mundo nos dice y nos gobierna. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. En la barca, ¿qué te dicen? Ahorrá porque el país se va a los caños. Comprá dólares porque el peso no sirve. ¿Qué te dice la barca? Todas cosas que te generan miedo. Seguridad. Seguridad de lo económico, seguridad de lo familiar, seguridad de tu casa propia, seguridad. Todo lo que el mundo nos dice. Ahora, cuando vos te bajás de la barca, ¿qué te dice? Ayudá a los demás.
Da todo lo que tenés. Serví. No estoy diciendo que no hay que ahorrar, ¿eh? Es bíblico ahorrar el 20% de lo que ganamos. No estoy diciendo que no ahorremos, estoy diciendo ahorrar por miedo. Estar todo el tiempo fijándome a ver qué moneda es la que mejor me va a servir para ahorrar, porque si no, invierto tiempo, invierto ahí todo lo que tengo y después no tengo para hacer algo porque está todo en otra moneda y no la puedo cambiar. Y nos vamos quedando ahí dentro de la barca por miedo. Bajar de la barca no es hacer cualquier cosa, bajar de la barca es hacer lo que Dios te ordena. Bajar de la barca es ir en pos de ese llamado de Jesús. Pedro bajó siguiendo la orden de Jesús. ¿Cuántos de los que están acá saben cuál es el llamado de Jesús para sus vidas? Algunos hacen así como, por las dudas. ¿Qué dirán? Jesús tiene un llamado para cada uno de nosotros. Cuando nosotros bajamos de la barca en pos de ese llamado, ahí es donde vamos a vivir esa sobrenaturalidad de Dios. No podemos bajarnos de la barca sin que Jesús nos llame y nos diga. Muchas veces nosotros bajamos de la barca en lo que nosotros queremos. Quiero hacer tal cosa y me tiro. Y después tenemos que volver nadando a la barca porque no fue el llamado de Jesús. No fue el llamado de Jesús. Tenemos que escuchar la voz de Jesús diciéndonos, vení a hacer esto. Cuando nosotros hacemos lo que Jesús nos manda hacer, tiene que haber sobrenaturalidad de Dios. Ahí está la bendición, ahí está la luz. ¿Por qué? Porque estamos caminando hacia la voz de Jesús, diciéndonos, vení. No estamos yendo para cualquier lado, estamos yendo hacia Jesús. Cuando Dios nos mandó abrir, por ejemplo, este lugar, nosotros hemos tomado la decisión de bajar de la barca. Para nosotros era algo impensado. Éramos 20 hermanos reunidos en mi casa y dijimos, vamos a abrir el lugar. Ya es tiempo de abrir el lugar. Cuando nos dijeron lo que salía el alquiler de este lugar, todos hicimos así. Bueno, ¿cuánto juntamos? No juntábamos ni el 10% de lo que salía. Y sin embargo, hablamos con el de la inmobiliaria, concertamos una cita, le dije al presidente de la denominación que venga a firmar el contrato de alquiler tal día y no teníamos la plata. No teníamos la plata. Una semana antes empezaron, hermanos, cobré esto, tome, cobré esto, Dios me dijo que trajera esto. ¿Y sabe cuánto se juntó? Para pagar exactamente lo que estaba ahí en el contrato. No teníamos para el mes que viene. No teníamos. Y es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es todo por fe. Cuando hace 2, 3 meses, no sé, hace 3 meses renovamos, los 3 años, y me dicen, este es el nuevo número, más la comisión, más la inmobiliaria. Era un número, ahí está la tesorera. Tuvimos que bajar de la barca nuevamente, porque no había nada. Y cuando bajamos de la barca, ahí viene la sobrenaturalidad de Dios. Porque Él respalda lo que Él te manda hacer. Él te respalda. Muchas veces nosotros hacemos otras cosas y por eso nos va mal. Por eso nos va mal. Porque Jesús está diciendo, vení, no que vayas, vení a mí. Yo soy la luz que va a iluminar las cosas.
para que empiecen a fluir, para que puedas vivir de esa sobrenaturalidad. No que hagas lo que vos querés. Hoy tenemos una decisión de bajarnos de la barca. Vuelvo a decir, yo no sé en qué barca estás. No sé qué barca te mostró el Señor. No sé qué miedo es el que hoy te puede estar gobernando. Pero era una tormenta. Había una tormenta. El agua estaba entrando a la barca. Pero vemos que Pedro confía en Jesús. Y nosotros tenemos que confiar en Jesús y bajarnos de la barca. Hemos decidido bajar y seguir hacia la meta. ¿Para qué? Para obtener ese premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. No en lo que nosotros queremos. El premio está en el llamado de Jesús. No en lo que yo tengo ganas. No en lo que yo estoy seguro. No en lo que esto a mí me da seguridad. Y yo quiero hacer esto. Y esto es lo que me va a generar plata. Y esto es lo que me va a generar ganancia. Y esto es lo que me va a generar menos problemas. No. ¿Qué te está diciendo Jesús? ¿Qué te está pidiendo Jesús? Si vos haces eso, vas a tener el premio de ese llamado que está en Cristo Jesús. ¿Lo recibís? Amén, amén. Cuando bajás de la barca, ahí es cuando más intimidad tenés que tener con Jesús, porque la tormenta sigue. Pedro, cuando baja, ¿se detuvo la tormenta? No. La tormenta seguía. Y ahí es donde tenemos que tener intimidad con Jesús. Ahí es donde nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. Porque cuando desviamos la mirada, ¿qué pasa? Cuando empezamos a ver los problemas, ¿qué pasa? Ahí es donde nos empezamos a hundir. Ahí es donde nos empezamos a hundir. Ahí es donde empezamos a decir, ¿viste? No era de Dios, ¿eh? Ahí es donde están los 11 en la barca. ¡Loco! ¿Qué hiciste? ¿Estás loco? ¿Te das cuenta que te estás hundiendo? Ahí es donde más intimidad tenés que tener con Cristo. Yo no sé cómo está hoy tu intimidad con el Señor. Yo no sé cuántas veces orás, cuántas veces lees la Biblia. Yo no sé cuántas veces tenés esa relación con Jesús, que lo escuchamos, que lo leemos, que tenemos esa certeza de que nos están mandando a hacer algo. Pero déjame decirte que tenés que redoblar esa intimidad, tenés que tener más intimidad. El mundo hoy lo que hace es llenarnos de actividades, llenarnos de un montón de cosas que están muy buenas. Netflix está buenísimo Netflix. Está buenísimo el internet en el celular, está buenísimo hoy tener las notebooks, las llevamos para cualquier lado, las tablets, está buenísimo todo eso. Pero ¿eso qué hace? Que vamos en el colectivo y vamos leyendo, vamos viendo Facebook, ¿no? Estamos en la sala de espera del hospital y ¿qué estamos viendo? Instagram. Perdemos mucho tiempo en ver eso. Pastora, que yo no tengo tiempo. Mira, hoy fui al médico, fui a esto, fui al otro. Tuve 2 horas esperando al médico. ¿Y qué hiciste en esas 2 horas? Ahí miré Facebook. ¿Qué se puede hacer? No, pastora, que yo tengo un don de intercesión, entonces cuando me pongo a orar empiezo a los gritos. Bueno, gloria a Dios. Que se entere todo en la sala de espera. ¿No? ¿Cuántos llevan la Biblia a todos lados? ¿O se la saben de memoria? Y empiezan a recitar ahí, el Señor es mi pastor, nada me faltará en el lugar dedicado, y empezamos a recitar la palabra de Dios. Yo sé que ustedes la saben de memoria, por eso no la llevan a todos lados. Ni quiero preguntar si la trajeron hoy al culto. Gloria. Uno solo, mire.
Ahora me imagino a los 11 ahí diciéndole a Pedro, ¿qué hace? Eso trae inseguridad. Vos sos loco, Pedro, vos siempre el mismo arriesgado de siempre. Vos el que siempre optimista. Pedro el optimista. El que saca la espada enseguida y entra a cortar orejas para todos lados. Señor, yo nunca te voy a decir, te voy a defraudar. Ese fue otro. ¿No? Fue el primero. Y a Pedro siempre le damos con un caño, ¿no? Pedro fue el que lo negó, Pedro el impulsivo, Pedro el escamoso. No, esa era otra cosa. Pero Pedro hacía. Y se equivocaba, claro que se equivocaba, porque hacía. Se bajaba de la barca. Y no tiene problema de mirar la tormenta y de pedirle ayuda al Señor. Tiene problema. De los 12 fue el único que vivió esa experiencia sobrenatural. ¿Alguien caminó sobre el agua acá? El único fue Pedro. O sea que recién estaba haciendo una estadística, no vamos a hacer doctrina de eso, pero de 12 personas, uno es el que baja de la barca, ¿no? De 12 personas, uno lo traiciona. De 12 personas, 3 son íntimos. Después hay los hermanos Maceta. Todos eran discípulos, todos eran salvos. No estamos hablando de la salvación, todos eran salvos. Pero había 11 que no vivían eso sobrenatural de Dios. Eso que solo Jesús da cuando vos te animás a bajar de la barca. Solo uno. Vos decidís en esta mañana si sos de los 11 que se quedan en la barca o si sos como Pedro y te animás a bajar y a dar ese paso y vivir eso sobrenatural de Dios. Solo vos decidís eso. Así que dice que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo, vuelve el miedo. Y ese es el problema de Pedro y de muchos de los cristianos, es que no podemos andar en las cosas sobrenaturales de Dios. ¿Por qué? Por andar en la carne. El miedo está en la carne. Cuando tenemos miedo, estamos en la carne. Cuando vos te bajás de la barca y empezás a caminar sobre las aguas, tenés que enfocar la mirada en Jesús. No podés desviar la mirada y mirar lo mismo que están viendo los 11 que se quedaron adentro. No podés ver lo mismo. Vos tenés que estar concentrado en Jesús. No escuchar lo que te pueda decir el otro. Seguí la voz de Jesús. Y tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Más intimidad con Jesús. Cuando estás en el agua tenés que mirar a Jesús. Dice 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Cuando nosotros dejamos de ver las cosas espirituales, empezamos a ver las cosas de este mundo. Y las cosas de este mundo, ¿qué son? Tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? No vemos. Vemos tormenta, vemos los mismos problemas de siempre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Eso es andar por fe, por lo que la palabra de Dios dice, por la palabra que Dios te da a vos. No fe en, tengo fe que hoy va a ser un lindo día. No. Eso es azar. Así que no podés mirar dónde estás, no podés mirar en qué país estás, no podés mirar si es bueno o mal negocio, no podés mirar si te conviene o no te conviene.
Porque nosotros, ¿saben qué? No sabemos caminar sobre el agua, no sabemos caminar sobre esas cosas sobrenaturales. No podemos. Tenemos que caminarlas con Jesús. Es la única manera de caminar en la sobrenaturalidad de Dios. Por eso no podemos mirar con estos ojos terrenales. Cuando estamos puestos en los lugares celestiales para gobernar, nuestra mirada tiene otra óptica, está enfocada desde otro lugar, desde otro ángulo, no en este plano, no en este plano. Dice que Satanás está como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Sabe por qué? Porque el león come carne. Si vos estás en la carne, estás andando en este plano. Entonces ahí tenés cuidado del diablo, porque te puede devorar. Si vos estás en los lugares celestiales, el diablo no te puede tocar, el diablo no te puede devorar. ¿Se dan cuenta? Amén, muy bien, muy bien. Y ya vamos terminando. El creer en Jesús trae problemas. El creer en Jesús trae problemas. Cuando nosotros nos bajamos de la barca, ahí es donde empiezan las cargadas. Cuando nosotros decimos que somos cristianos, ahí es donde empiezan a decir, ¡oh! Ya te van a sacar todo, te van a lavar el cerebro, nos van a rechazar. No, a ese no, porque ese es un santito. No lo invites a aquel, porque aquel nada. ¿Ah? Nos empiezan a rechazar, nos empiezan a insultar, nos empiezan a excluir. Trae problemas. El seguir a Jesús trae problemas. ¿Por qué? Porque para la gente el seguir a Jesús es locura. Es locura. Y nos van a tratar de loco. ¿Por qué? Porque estamos dejando la seguridad del trabajo, porque estamos dejando lo conocido, estamos dejando el confort. ¿Para qué? Para meternos en algo sobrenatural. Yo me acuerdo cuando renuncié a mi trabajo, tenía un trabajo, era jefe, posibilidades de crecer, un buen sueldo y no podía estar con las personas. Y me acuerdo, le dije a mi señora, estoy vacío, estoy seco. Ella estaba embarazada, o Valentino tenía 2 años, no sé. Y sin embargo, renuncié. Y no sabía qué hacer. Y ahí mi señora me dice, ¿y si haces muebles? Y empecé a hacer muebles. Empecé a fabricar muebles. Locura. Mi papá me miraba y me decía, vos estás loco, vos estás loco. No podés hacer eso, ¿cómo vas a dejar eso? Es locura. Dios me había dado una palabra. Hagas lo que hagas, yo voy a estar con vos. Y yo la tomé. Y decidí bajarme de la barca en eso. Yo no sé hoy en qué barca vos podés estar, pero muchas veces las personas te van a mirar como loco si decidís bajarte de la barca. Porque el mundo, el hombre natural, no acepta las cosas que son del espíritu. Así que yo te animo a que te tapes los oídos, que abras los oídos espirituales, que puedas recibir esa palabra del Señor y que puedas bajarte de la barca en esta mañana. Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Si el Señor te está llamando a hacer algo, si el Señor te está guiando, te está mostrando el miedo que tenés, si hoy el Señor te habló que estás aferrado a una persona, que estás aferrado a un trabajo,
si estás aferrado a algo y estás viendo que el miedo te paraliza, yo te invito a que puedas tomarte de la mano de Jesús en esta mañana. Que puedas decirle, Señor, yo me quiero bajar de la barca. No quiero vivir más una vida de quietud, no quiero vivir más una vida de conformidad. Quiero eso sobrenatural. Yo sé que, Señor, voy a tener la posibilidad que cuando me baje pueda volver a mirar la tormenta, pero vos me vas a agarrar. Vos estás ahí, al lado mío, extendiendo tu mano para levantarme. Señor, yo entiendo que sin fe es imposible agradarte. Y fe es poder mirar lo que vos me pedís. Fe es seguir ese mandato tuyo. Es poder oír tu voz y obedecer. Eso es fe, Señor. Y sin fe es imposible agradarte.